Buenos días, alumnos del Colegio Bachilleres Extensión Cirítzícuaro en la asignatura de Química. Espero que estén iniciando este semestre con mucho entusiasmo y con mucho optimismo por el nuevo semestre que estamos a punto de iniciar. Pues en esta ocasión vamos a abordar en la asignatura de Química 2, vamos a empezar con algo que tiene que ver con las sustancias. En esta ocasión vamos a ver los conceptos más básicos para conocer acerca de la cantidad de materia. Veamos que entonces el mol es una medida, es una unidad de medida que se requiere para las sustancias químicas, y hablar de mol es algo similar cuando hablamos de metro para medir la longitud, cuando hablamos de gramos para medir la masa de una sustancia, cuando hablamos también del tiempo utilizamos el segundo. Pues entonces en esta ocasión, para medir la cantidad de materia de una sustancia, utilizamos el mol. ¿Y qué es el mol? Pues es la cantidad de materia o el peso que tiene una sustancia. En este caso, tenemos una bolsa de sal de 1 kilogramo. Hablar del mol quiere decir que en esta sustancia, que es la sal, tiene cierta cantidad de moles adentro, es decir, su masa tiene una cantidad de moles que podemos ir descubriendo. Entonces, es esa cantidad de sustancia contenida en un contenedor, en este caso en la bolsa, es decir, está llena de cantidad de materia, es decir, el mol. Por lo tanto, de aquí se desprende otro concepto, que es la masa molar. La masa molar, pues en pocas palabras, es la suma de las masas atómicas de los elementos de una sustancia. Es decir, lo que pesa cada masa atómica se va sumando de lo que es la sustancia o la fórmula para obtener el total del peso de ese mol. Entonces, en este caso, hablar de la suma de las masas atómicas es hablar de la masa molar. Y la masa molar se obtiene de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de la fórmula del agua. H2O quiere decir que tiene 2 hidrógenos y tiene un oxígeno. Entonces, la idea es saber, su masa molar es sumar la masa atómica de los 2 hidrógenos más la masa atómica del oxígeno. Es decir, si ustedes ven en su tabla periódica, se van a dar cuenta que el hidrógeno tiene como masa atómica 1.008 gramos por mol. Es decir, un mol de hidrógeno pesa 1.008 gramos. El oxígeno te lo marca como, tu tabla periódica te lo marca una masa atómica de 15.99 gramos por mol. En este caso, para efectos prácticos, redondeamos del 15.9 lo redondeamos a 16 y 1.008 lo redondeamos simplemente a 1. Es decir, teníamos que la fórmula original del agua, o protóxido de hidrógeno, H2O, está compuesta por, el hidrógeno está compuesta por 2, miren, aquí lo dice la fórmula, está compuesta por dos átomos de hidrógeno. Según la tabla periódica nos dice que cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, entonces tenemos 2 hidrógenos por 1 gramo igual a 2 gramos. Es decir, en un mol de agua, los dos moles de hidrógeno pesan 2 gramos. Cada uno pesa 1.08. Pero como son 2, tenemos 2 gramos por los 2 hidrógenos. Pues bien, ahora el oxígeno. La fórmula dice que solo hay un oxígeno. Aquí está un oxígeno. Cada oxígeno, según la tabla periódica, pesa 16 gramos de manera redondeada. Entonces 1 por 16 pues nos da igual a 16 gramos. Es decir, la masa molar de los 2 hidrógenos más un oxígeno, es decir, 2 más 16, tenemos un total de 18 gramos por mol. Es decir, un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, esta suma de los 2 más 16, estos 18 gramos por mol, esta es la masa molar de un mol de agua. Es decir, tiene un peso de 18 gramos. Un mol de agua tiene un peso de 18 gramos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora con el caso del dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Tú checas la fórmula, tiene un carbono, 2 oxígenos. Entonces, vamos a hacer este planteamiento aquí. Es decir, el carbono, según la fórmula, tiene un carbono. La tabla periódica te va a decir que el carbono tiene una masa atómica de 12.0107.
igual lo vamos a redondear a 12. Es decir, la fórmula dice que hay un carbono por 12 gramos que pesa cada mol de carbono. Entonces es un total de 12 gramos. Es decir, el carbono, 12 gramos, según la fórmula. Enseguida viene el oxígeno. Aquí está el oxígeno. Según la fórmula hay 2 oxígenos. Por lo tanto, ponemos 2 oxígenos por... La tabla periódica me había dicho que pesa cada mol de oxígeno 15.9, es decir, lo redondeamos a 16. Y entonces hacemos esta multiplicación. 2 por 16 igual a 32 gramos. Es decir, los 2 oxígenos, cada uno pesando 16 gramos, la masa de los oxígenos da 32 gramos. Entonces ya tenemos los 2 elementos aquí, ya tenemos cada uno de los resultados. Entonces ya ahora nada más lo que nos resta es sumar este 12 más este 32, y entonces la suma de estas masas atómicas nos da 48 gramos, es decir, 48 gramos por mol, lo que significa que un mol de dióxido de carbono o anhídrido carbónico pesa 48 gramos. Aquí nos dice la fórmula, aquí están los resultados, hacemos la operación, después hacemos la suma y aquí tenemos el resultado. Cada mol de dióxido de carbono tiene un peso, una masa molar de 48 gramos. Entonces, de aquí salen otras cuestiones. Por ejemplo, si este es un mol de dióxido de carbono, pero se puede aislar en la naturaleza. Por ejemplo, si aisláramos 5 moles de dióxido de carbono, hacemos esto. Quiere decir que si se aíslan 5 moles de dióxido de carbono, entonces a la fórmula original se le agrega un 5. Si una muestra tiene más, es decir, a lo mejor puede tener 1000 moles de dióxido de carbono, puede tener 10 moles, puede tener 25 moles, es decir, en este caso estoy considerando una muestra de 5 moles. Es decir, lo que ya habíamos calculado, que eran los 48 gramos por mol, estos, así como está, 48 gramos por mol es el peso. Pero entonces si aislamos 5 moles, pues entonces multiplicamos este 5 por los 48 gramos que pesa cada mol. Si hacemos esta operación de 5 por 48, nos da un total de 240 gramos por mol. Entonces eso quiere decir que todo esto que está aquí, 5 veces el dióxido de carbono, 5 moles de dióxido de carbono, tienen un peso de 240 gramos. Bien, nos vamos a otro ejemplo, ahora un poquito diferente. Tú te diste cuenta hace rato que dijimos, el agua, H2O, su fórmula original tiene una masa molar de 18 gramos. Eso fue lo que calculamos primero. 18 gramos, es decir, dos hidrógenos que tienen 2 gramos, un oxígeno que tiene 16 más 2, por eso nos dio 18 gramos. Pero ¿qué pasa si tenemos aquí un caso particular? Por ejemplo, una botella de agua de 500 gramos o medio litro, 500 mililitros, en el entendido que el agua es una sustancia que por densidad base, cada mililitro equivale a 1 gramo. Entonces, 500 mililitros es igual a 500 gramos. Entonces, si yo te hago una pregunta aquí, ¿cuántos moles de agua hay en medio litro? Es decir, aquí hay 500 gramos de agua. ¿Cuántos moles de agua caben adentro de esta botella? Entonces, aquí tengo mis datos, 18 gramos por mol. Y si el total de agua contenida en la botella son 500 gramos, entonces me voy a hacer una operación muy sencilla. Es simplemente cuestión de poner atención aquí. Listos. Tengo 500 gramos de agua aquí en la botella. 500 gramos de agua. Tengo gramo arriba, voy a poner gramo abajo. ¿Cuántos gramos tiene un mol de agua? Aquí está. Habíamos dicho que un mol de agua tiene 18 gramos. Entonces ponemos 18 gramos abajo. Lo que significa que un mol de agua equivale a 18 gramos. Entonces aquí tenemos ya nuestro factor de conversión, así se llama esto. Lo único que tenemos que hacer aquí es entonces de hacer la operación. 500 gramos por 1, pues que te da lo mismo. Entonces 500 entre 18, tenemos un resultado que 500 entre 18 nos da 27.7.
Así, 500 por 1 entre 18. Pero 27.7, ¿qué? Si tú te das cuenta, tenemos gramo arriba y gramo abajo. Matemáticamente lo que ocurre aquí es que se cancelan. Este gramo de arriba con este gramo de abajo lo cancelamos. ¿Qué significa? Que estos dos ya no existen. Entonces, ¿cuál es la unidad que queda? La unidad que queda es el mol. Por lo tanto, el resultado va a ser en moles, es decir, 27.7 moles. Ya gramos ya no, eso ya quedan anuladas las unidades porque se están dividiendo. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos moles de agua hay en un medio litro? ¿Cuántos moles caben adentro de esta botella? Caben 27 moles de agua. Ese es el resultado de esta operación realizada. Pues bien, espero que quede clara esta parte de este video. Enseguida subiré otro más sobre otra estrategia para calcular.